puede hacerse al Guadalquivir. Oh, no, mamma mía, no es posible. Ah, puede hacerse que se fue a ver la Giralda, porque me dice, oh, me gusta tanto la Giralda. Oh, mamma mía, ¿cómo voy a hacer? Ah, voy a esperar aquí esta chica francesa. Mamma mía, puede hacerse que se fue al Alcázar, que el Alcázar es un tiempo muy importante. Oh, mamma mía, bueno, voy a buscarla. ¿Dónde es esta chica? Bonjour. Buenos días. Que voy a empezar con... perdona primero mi español, que no está totalmente correcto. Entonces voy a hablar un poco en francés y un poco, mucho, espero, en español. La idea fue de compartir con vosotros una vida consagrada a la máscara, a las máscaras. ¿Y por qué? En Francia, si se ve al frontón de los teatros, hay una máscara que ríe y una máscara que llora. Es el emblema para nosotros, y pienso para vosotros también, es el emblema del teatro. Y en el tiempo de los griegos también había máscaras, y para nosotros los raíces de la máscara están con los griegos. La máscara griega como esta, de esta manera. ¿Y por qué? La primera cosa fue que fue un amplificador de la voz. Pero la segunda cosa que me gusta mucho es que los griegos decían que permite a la máscara de exhalar la respiración del alma. Entonces, la máscara tiene algo que ver con la esencia del hombre, del ser humano. Y es lo que hemos tratado y tratamos también ahora de trabajar durante todos estos años en que trabajamos las máscaras. Las máscaras son modernas para nosotros, porque pensamos que muy a menudo la gente piensa que fue algo de la Comedia del Arte, que fue antiguo, pero hoy lo vemos, porque hay un magnífico festival de Comedia del Arte, es muy vivo y la máscara le gusta a mucha gente. Pienso que cuando ponemos la máscara sobre la cara, entonces no hay nada de las expresiones normales entonces si quiero decir te quiero, chica mía, no es posible porque no tenemos solamente los ojos y a veces la boca, pero no todo el tiempo. Entonces todo el cuerpo es la posibilidad de actuar. Y todos los orificios del cuerpo vienen para dar un movimiento, dar un sentimiento. Bueno, no voy a hablar mucho, sino que la última cosa es que la máscara es como una pila de energía. Y cuando ponemos la máscara sobre la cara, no sabemos a veces lo que va a venir, lo que va a hacer la máscara. Es él que no toma, sino que no es nosotros que le toma. Entonces tenemos que ser muy humildes con las máscaras porque de mi punto de vista son muy potentes. Bueno, entonces voy a empezar con las personas de la Comedia del Arte, porque somos en la Comedia del Arte. Pero el más pequeñito máscara del mundo es la nariz del clown. Y, ¿cómo se dice? El payaso. El payaso.
Y después tenemos las máscaras de lo que llamo de caracteres, de carácter. Es decir, que son como caricaturas que pueden, las personas le pueden ver en la calle y solamente es una caricatura. Pero voy a hacerlo después porque somos en un festival de comida del arte. Entonces voy a empezar con la comida del arte, que es un poco después porque se aleja un poco más de la cara humana. Y después de la comida del arte, voy a volver a la comida del arte, hay las máscaras que vienen de Asia, y que se alejan mucho más de la cara humana porque a veces son articulados y a veces no tienen ojos, solamente los ojos de la máscara, y son muy importantes. Y después el último es la máscara de África, pero eso no se ve sobre las escenas del teatro, sino que son máscaras rituales para preguntar a los dioses de enviar la lluvia y que tenemos arroz y todo esto. ¿Se puede cerrar la poesía? Gracias. Entonces, con la comida del arte. La comida del arte hay dos categorías de personas. Las personas que tienen el poder, que tenían el poder, y las personas que no tenían el poder. No ha cambiado mucho, es lo mismo ahora. Los que tienen el poder, los que no tienen el poder. La primera razón para tener el poder en este tiempo fue porque tenían dinero. No ha cambiado mucho tampoco. Y el que tenía dinero fue Pantalone. Pantalone, que es un hombre viejo, libidinoso, le gusta a las jóvenes, y como tiene mucho dinero es más fácil. No ha cambiado mucho. Él también es muy rico, es un burgués y puede robar la chica de su hijo para él, si le gusta. Entonces es muy avaricio también. ¿Avaro? Oh, es un avaro que es avaricio. Avaro, como Harpagon de Molière. Y tiene mucho dinero, pero lo más importante son las chicas. Voy a actuar con Harpagon. Chicas aquí, que hace frío, una rubia. Flores. No quiere flores. Las rubias tienen mucha energía. Y aquí, una morena. Viene, que aquí hay muchas cosas en mi casa. ¿Tú quieres flores? No flores, hay una piscina, un jacuzzi. ¿Tú vienes? Es muy encantadora. Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo
con esas dos cejas, oh, qué frío, qué bonitos ojos tienes. Oh, hoy te doy mi corazón a cambio de tus ojos, que está tan bonita está, a cambio de basta, a cambio de tus riquezas, yo te doy mi corazón. Malagueña, salerosa, besa tus labios, oh, qué bonita. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, y decirte, niña hermosa, y que eres linda y hechicera, que eres linda, hechicera, como el candor de una rosa. Nunca se vienen a las chicas. Perdona que tengo un pequeño problema. Tengo un pequeño problema. El segundo personaje de la Comedia del Arte tenía el poder porque tenía el saber, ciencia. Era un dottore, era un científico y pensaba él que fue el mejor, que es muy inteligente, que sabe muchas cosas, que habla con palabras interminables y frases interminables. Conocemos a personas de esta manera, ¿no? Que hablan mucho, que piensan que todo lo que dicen es la verdad, ¿ah? Es la verdad. Y sí, conocemos, ¿no? Y que hablan, no comprendemos nada y me puso a dormir. Entonces, él puede ser doctor de medicina, abogado, puede ser también doctor de profesor. Sí, profesor de universidad, conocemos, profesores que hablan, tú no puedes escribir porque... Bien, entonces el doctor es muy orgulloso también. Siempre piensa que todo el mundo son imbéciles, que no puede hablar con ellos, con la gente, y que él es el más importante, la persona la más importante de todo. Por favor, te pregunto, la Quattro Stagioni de Vivaldi, ¿qué es esta música de mierda? Ya lo comprendo. Es una chica que está con la técnica. ¡Ay, mamma mía! Una chica, que todas las chicas son imbéciles. Muchas gracias para cerrar esta música. Ah, no. Ahora me envía la Quattro Stagioni de Vivaldi. Por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué estúpida! ¡Qué coño! ¡Ah! ¡Cállate! ¡No, mamma mía! ¡Cállate, te dice! No, todas esas chicas imbéciles, las rubias, las morenas, las blondinas, ¡todas! Y los hombres también. ¿Y tú qué estás aquí? Sí, mira, que solamente toca la batería.
¡Mamma mía! ¿Por qué me venía aquí? Bueno, voy a hacer un pequeño test. Alors, vamos a ver. 2053 plus 2032. Raíz carré de 58. ¿Cuál es el total? Por favor. Ya lo sabía. Todos imbéciles. Todos imbéciles, ya lo sabía. El total es 1. ¡Ja! Cogito ergo sum. Cogito ergo sum. In vino veritas. No. Cogito ergo sum. Bien, soy un abogado y voy a hacer la canción del abogado de Molière. Oui, c'est mon avocat. Au savoir fantastique. Oui, c'est mon avocat qui démêle les cas. J'ai de la tête aux pieds des idées qui sans cesse circulent. Et du matin au soir, mon savoir étend ses tentacules. Je ne veux pas en face de moi des accusés ridicules, mais de grands assassins, des gens bien, des gens à particules. Si contre un va-nu-pied, je dois entamer une triviale poursuite, sans trop me fatiguer, un petit discours, aussitôt je débite. Mais pour les gens de cour, je fignole un discours qu'enflammé. Je récite, alors je vois l'auditoire attendre sans espoir qu'on prononce le verdict. Et sur ma réussite, en moi-même je me félicite. Vienne, los cuatro stagioni de Vivaldi, por favor. La tonda, loca, burra, corta. El tercer personaje que tenía el poder lo tenía porque tenía el poder de matar. Sí, matar. No ha cambiado mucho. Ahora es más rápido, solamente hacemos pero es lo mismo, es el capitán. Y como las personas que estaban jugando, los actores de la Comedia del Arte, se burlaban de los que tenían el poder. Entonces, como lo han visto, los personajes son personajes de burla, de farce. ¿Cómo se dice farce? Farsa. Son personajes de farsa que se burlan, ¿no? Y el capitán, pretende que ha matado a muchas personas, que es un gran seductor, que todas las chicas se vienen con él. Pero es un cobarde y cuando ve algo como un ratón, se marcha. Entonces voy a actuar. El tenebroso, el hijo de los infiernos. Que todo el mundo que me ve ya lo mató. Mato tantas personas
y tuvo tantas hijas conmigo. Yes, I'm a great pretender. I used to be. Hay una chica que viene. Hay un ratón. Pero también soy el ancestro de. No de Pinocchio, De Cyrano de Bergerac. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pourrait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton, par exemple, tenez, Agressif. moi, monsieur, si j'avais un talonné, il faudrait sur le champ. Mais je le lance de trace. Quick. Naïf. Mais il doit tremper dans votre tasse pour boire. Faites-vous fabriquer Un nappe en fatigue, c'est la mer rouge quand il saigne. Mais donc, pour un parfumeur, quelle enseigne lyrique, est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Campagnard et hordé, c'est-tu un nez? Non, c'est que navet géant ou bien quelque melon nain. Non, c'est que navet géant ou bien quelque melon nain. Enfin le voilà donc ce nez qui des traits de son maître A détruit l'harmonie. Il en rougit le traître. Voici ce qu'à peu près, mon cher, vous m'eussiez dit, si vous aviez un peu de lettres et d'esprit, mais d'esprit pour le plus lamentable des êtres. Vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois Qui forment le mot sot. Et si vous êtes d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, me débiter toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une. car je me les sers moi-même avec assez de verve. Mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Hein? Alors, maintenant, oh, perdóname. Es un poco un cambio. Perdóname. Y ahora las personas que no tenían el poder fue los servitores, los criados. Lo aprendí, pero lo he olvidado. Los criados y criadas de Molière, por ejemplo. Y nosotros en mi compañía hemos visto que Arlequino es muy interesante para actuar, pero nunca había Arlequino femenino. ¿Por qué? Entonces decidimos que había arlequinas femeninas, que son también las pequeñas criadas, como los criados de Molière, por ejemplo. Entonces Arlequino lo conocen. Y tiene diamantes sobre su vestido. ¿Y por qué tiene diamantes sobre su vestido? Porque es un ladrón, roba, hace manipulación. Y conocemos personajes de esta manera, ¿no? Que son un poco manipulador, que si tú necesitas algo, oh, no problema, se cae del camión. Ah, se cae también. No del camión, pero dame. Y él tiene diamantes porque a veces, de vez en cuando y muy a menudo, tiene que marcharse muy rápidamente porque ha robado o hizo algo mal. Entonces, a veces el vestido se va de esta manera. Y entonces tiene que coser para reparar el vestido. Y es por eso que había muchas patches. Muchas patches y después lo hicimos correctamente porque tenemos que tomar correctos personajes correctos. Hicimos diamantes.
es por eso. Y él como es muy inteligente, malicioso, lo conoce, y se va muy rápidamente, y todo el tiempo es ante-elección, anticipa con elección. Vamos a ver que hay un otro que no anticipa de nada. Entonces anticipa elección. Si, por ejemplo, Pantalone viene y va a dar un golpe, que lo ve y es el otro que va a tomar el golpe. Entonces tengo una pequeña Arlequina, que es una parte de Molière, cuando ella se va a hacer una manipulación para que su dueña no va a casarse con el viejo hombre que no le gusta, ¿no? Porque es todo el tiempo la misma cosa. Los viejos quieren a los jóvenes y los jóvenes quieren a los jóvenes. No ha cambiado mucho desde tiempo. Necesito un poco de tiempo porque soy una mujer. Qui est assez crédule, m'envoie quérir un médecin. Si vous en pouviez trouver quelqu'un qui fût de vos bons amis et qui fût de notre intelligence, il conseillerait à la malade d'aller prendre l'air à ce jardin qui est au bout. Et par là même, vous pourrez l'entretenir à l'insu du vieillard et l'épouser. Et le laisser pester avec ce vieux vilebrequin. Et c'est bien Navago l'appelle, s'il lui convient de refuser.
Entonces, el que recibe los golpes, el que está detrás de la acción, es Zani. Zani me gusta mucho. ¿Por qué? Porque Zani es el símbolo, porque todos fueron símbolos, fueron arquetipos del tipo humano, y que si vivimos aquí en España o en Francia o en India, o arquetipos son los mismos a través del mundo. Es por eso que la comida del arte y la máscara, generalmente, es algo universal que nos permite de traducir los sentimientos profundos, exhalar el alma, los sentimientos profundos y las maneras de actuar, de agir, de actuar de los personajes, de la gente. Entonces, es por eso que nosotros hemos hecho todos los personajes que pueden imaginar, y vas a ver porque al final hay personajes que son muy diferentes de personajes de la comida del arte. Entonces, este pobre Zani es como nosotros, por la mañana somos deprisa, tenemos el café y ¡paf! El café se pone sobre la ropa blanca. Tenemos que tomar las llaves porque hay un espectáculo. Las llaves se abre la puerta está cerrada. La puerta está cerrada. Y no hay llave. No hay llaves. Entonces el espectáculo no se puede hacer. Está cerrado y no hay llaves. Todo esto ya lo sabía porque cada día, cada semana, somos en estas situaciones, entonces pensamos, no es posible. En Francia decimos, me levanto con el pie izquierdo. ¿No? ¿Lo mismo? Sí. Me levanto con él. Eso es Zani. Y Zani no es en la acción, no es adelante de la acción, sino es detrás de la acción. Y el golpe viene y ¡puf! Fue para Arlecchino y ¡puf! Es para él, ¿no? Y el pájaro ¡pum! Dice, ¡puf! Se lo toma. ¿Ok? Voy a actuar este personaje. Un poco de luz, por favor. Pregunto algo normal, pero no hay algo normal aquí. Que el director del festival me dice, Zani, tú vas a limpiar todo. ¿Todo esto? Sí, que el director del festival es muy importante. Entonces no puedo decir no. Entonces él dice, bien, voy a limpiar, pero tengo una técnica. Así que la técnica para no ser cansado, uso de esta manera. Después yo vení. Después sopla. Y todo se va aquí. No tenemos que cogerla.
nada, y después a otra vez. Tengo que hacer esto, listo, tranquilo, tranquilo. Después, es bien porque es muy longo, de esta manera, y el director no está aquí. Es Juan Corrientes, no, porque no vino aquí, no. Entonces, cuando no está aquí, bueno, porque yo vení a España y a Sevilla especialmente porque me dijeron que hay mucha gente muy famosa aquí y que pueden, porque mi deseo es de ser cantador de cabaret. Y que aquí hay muchos empresarios, managers, sí, productores o personas muy importantes, porque Sevilla, sí. Entonces vení voy a mostrar, si quieres, un poco mi canción, que es la canción de nombre muy simple, un simplón, sí, que dice que su secreto es que debe ser armonioso, lo tiene el secreto de su papá y de su mamá y de su gran papá y arrier gran papá y todo esto. Sí. Es una canción muy bonita. On m'appelle Simplón, Lino, porque soy muy inteligente, voy a traducir al mismo tiempo, tú vas a ver. On m'appelle Simplón, me llamo Simplón. L'innocent du village, inocente del pueblo. Tú con un añele, un cortejito, porque ella puede hacer los sonidos también. Je mène la vie d'un sage, mi vida es la de un sabio. J'entends cantando gaiement, pum pum. Moi je pum pum, en espagnol es pum pum. Moi je vis de l'air du temps, vivo del aire del tiempo. Je tiens tango, tout ça, pum pum, pum pum. Des conseils de mon papa, los consejos de mi papá. Je garde son secret, guardo su secreto. C'est mon seul héritage, tout comme un agnelet. Je mets la vie, lo he dicho antes, tengo la vida de un sabio, sí. En caso que no ha comprendido, je mène la vie d'un sage. Porque hacen esto, lo tremolone. Lo he visto a la televisión, sí, hacen lo mismo, entonces puedo ver. Comprar mi número. ¿Sí? No. Lo he dicho a Juan Corrientes, que dice al director del festival, ok, vengo al festival, pero si no hay un empresario voy a hacer esto, venderme, voy a suicidarme. Bien, porque con este voy a poner la ropa y me voy. Que no son mis vestidos y muchas gracias para el Teatro Sur,
viento sur que me ha dado los vestidos, pero de vez en cuando improvisó. El último, las tres personas que no tienen el poder, pero que de una otra manera lo tienen. Como decimos, la historia dice que tú tenías el apellido, dice Jacques le Fataliste a su maestro. La historia dice que tú tenías el apellido de maestro, de dueño, y que yo tenía la cosa, es decir, el poder. Entonces, esta historia de poder es muy particular, se ve de esta manera. El último que no tiene el poder, pero tiene un poder, es un poco como el miroir, que el espejo, sí, el espejo, gracias. Lo sabía, pero el espejo de el que mata. Es el Brighella. Es Brighella, que es un brigón, es un ladrón, que él es en el tiempo de la acción, no antes, no detrás, es en la acción, y si tú no haces lo que quieres, lo que él quiere, te mata. Conocemos la dictadura de la violencia, la conocemos mucho ahora, y él es el emblemático de esto, porque todos estos arquetipos de la comedia del arte nos permiten de hablar, como lo hizo Mushkin, por ejemplo, hace mucho tiempo con las máscaras italianas, después lo hizo con las máscaras asiáticas, etcétera, etcétera. Son emblemáticos de la manera de actuar de la gente. Y este hombre Brighella es también un poco orgulloso, pero es muy... va a matar, y entonces es del lado al lado del mal. El texto que voy a... porque no puedo traducirlo todo en español, y el texto es un texto de La Fontaine, que se llama, y lo conoces porque es una fábula de La Fontaine, es muy conocido, es por eso que pienso que es más fácil para vosotros. Es el lobo y el corderito. ¿Corderito? Sí. Corderito. ¿Eso es corderito? Sí. Corderito. Pequeño. Dans le courant d'une onde pure, un loup, un lobo, survient à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ses yeux attirait. Qui t'a si hardi de troubler ainsi mon breuvage, dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Répond l'agneau, que votre majesté ne se mette point en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant plus de 100 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi, tu médis l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas née? Si ce n'est toi, c'est donc tes frères. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos perchers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès.
perdóname. Es rápidamente un pequeño panorama de la comunidad del arte, que hay otros personajes, pero que estos son los más importantes. Y que en la comunidad del arte también hay una cosa que es muy importante, es que las historias son historias muy fáciles, son esquemas muy fáciles en que se puede improvisar, y la improvisación fue interesante porque fue también una función social, como una catarsis, porque podían decir lo que quisieran a propósito del burgués, a propósito de un noble, a propósito, y también fueron periodistas, porque en la ciudad, antes de venir en esta ciudad, por ejemplo en Córdoba, había entonces se vienen a Sevilla y dicen, y improvisan con aparte de este esquema, y improvisan a propósito de lo que pasa en la otra ciudad. Entonces, en esta época fueron como periodistas, pero una función de la comedia del arte y de la máscara es de ser una catarsis, ¿se dice catarsis? Catarsis, una purgación de las pasiones y porque cuando vemos la pasión sobre la escena pensamos que somos purgados de esta pasión. No sé si es verdad. Entonces, ahora tomo el máximo de riesgos de toda manera, porque nunca lo hizo esto en español. Lo hizo en países extranjeros, Rusia, muchos países, pero con la traducción. Ahora soy el traductor. Voy a trabajar con una mujer de la tragedia clásica que conoces, que es Fedra, que es Fedra, y es el momento, para que lo veo, lo que dices, es el momento en que Fedra dice su amor, declara su amor a Hipólito. Hipólito la deja hablar y después le dice que no la ama y ama a Arcite. Y ella es un furor, pero el furor de la tragedia es una verdadera furor, porque sabe él que la perspectiva es la muerte. Entonces, Fedra. Cruel, tu m'as trop entendu. Je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur. Eh bien, connais donc Phèdre et toute sa fureur. J'aime. Ne crois pas qu'au moment que je t'aime, innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même. Mais que n'est pas l'amour qui trouble ma raison, ma lâche complaisance est nourrie de poison. Objet infortuné des vengeances célestes, je m'abats encore plus que tu ne me détestes. Les dieux m'en sont témoins. Ces dieux qui dans mon sang ont allumé le feu fatal à tout mon sang. Ces dieux qui s'affrontent de gloire cruelle et séduire le cœur d'une pauvre mortelle.
fiesta. La música, por favor. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde y llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde y llorona, picante pero sabroso. El último personaje que voy a hacer, hay dos, ¿tengo tiempo? Sí, entonces hay dos. Son personajes para decir que cuando hicimos muchos espectáculos y estos personajes pueden ser el símbolo del compromiso, no he olvidado la palabra, del compromiso ciudadano, del compromiso cívico. Y entonces los dos últimos personajes son personajes que amo particularmente. El que ha visto es una máscara, aquí es una máscara, como lo ha visto, que no tiene los ojos del comediante. Es lo que llamamos los ojos de la máscara, que es un poco más lejos del ser humano que los personajes de la comedia del arte, pero es de cuero también. Y es el hombre que hizo todo esto, que es un hombre fabuloso, Louis David Ramat, hizo con una tradición un poco de la comedia del arte y esto con la tradición de Asia, de Asia. Y porque la máscara es tan moderna que se puede mezclar las diferentes tradiciones para hacer algo que nos toca hoy. Entonces, este personaje es contra la guerra. Y para mí pienso que es algo muy importante hoy, entonces voy a trabajar con él. Es un poema de Rimbaud que conoces, pero gracias a Juan Lu vamos a hacer una pequeña traducción, y porque era importante para mí que comprendía, entonces lo traduzco y Juan Lu va a hacerlo conmigo.
hoyo de verdor por el que canta un río, accrochant enganchándolo a lo loco por la hierba jirones de les plata, herbes folles, où le soleil de la montagne fière lui. donde el sol de la montaña altiva brilla, C'est un petit val una vaguada que qui crece mousse de rayons. en musgo y luz, Un soldat un soldado sin casco jeune, y con la boca bouche abierta, ouverte, bañada por el berro fresco y azul, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu d'or. Il était tendu dans l'herbe, sur la nue, duerme tendido pâle dans bajo las son hiver. nubes, en la hierba. La lumière pleut. Les pieds dans Pálido les en paillettes, su lecho il dort, sobre el que llueve el sol, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un con sus chant. pies entre gladios, Nature, duerme berce-le sonríe. chaudement. Il a froid. como sonríe un niño enfermo. Les parfums ne font pas frissonner ses Sin narines. duda está soñando. Il dort dans le soleil. Natura, acúñalo con calor, tiene frío. Tranquille. Il a Su nariz ya no late con el olor del campo. Duerme en el sol. deux trous rouges. Su mano sobre el pecho, Côté droit. tranquilo. Como dos boquetes rojos en el lado derecho. Y el último que voy a hacer es un poeta de las calles y nació cuando me fui a Chile, cuando he visto todas las personas en las calles y hizo un poquito de este trabajo también en Chile, pero no de esta manera. Y entonces nació a este momento y voy a compartir con vosotros un otro nacimiento porque le cambio mucho y lo cambio para vosotros. Es un poeta y se fue, bueno, no voy a decir nada.
soy un poeta de las calles. Antes, hace frío. Antes fui profesor en la universidad. Pero ahora no se necesita a los profesores. Solamente los estudiantes, cuando hay estudiantes, se van con el computador. Entonces me fui en la calle, porque todo es McDonaldizé, todo es pixelización, todo. No necesitan ahora una personaje como yo. Yo me gusta tanto escribir poemas, entonces de vez en cuando hay alguien que viene y me dice, dime tu poema. Pero he escrito uno, porque tengo muchos. Si me da algo que comer, por ejemplo, es bien. Es la mañana, lleva de tempestad en el corazón del verano, como pañuelos blancos de adiós, viajan las nubes. Mujer, yo hubiera sido tu hijo por mirarte y sentirte a mi lado y tenerte en la risa de oro y la voz de cristal, para sentirte en mis venas como Dios en los ríos. Mujer, ¿cómo sabría amarte, mujer? Amarte como nadie supo jamás. Pero se avanzan de dos en fondo a la ciudad de la fiesta, la ciudad libre de miedo, multiplicaba sus puertas. 40 guardias civiles entran a saco por ellas. Oh, ciudad de los gitanos, la guardia civil se aleja por un túnel de silencio, mientras las llamas te cercan. Oh, ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? E se io murio da partigiano, tu mi devi seppellir in la sui montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellir in la sui montagna, sotto l'ombra di un fiel fior. Las tierras
las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas llanuras. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar.